Bueno, primeramente un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a esto, pues, lo que es la asignatura de Pedagogía a la Cultura Física 1. Y vamos a continuar con las temáticas trabajando. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los pilares de la educación. Bueno, damos esta sesión debido a que lo que es el día lunes fue festivo y pues para continuar con nuestro proceso académico. Entonces, como les estaba mencionando, la temática que vamos a trabajar es relacionada con lo que son los pilares y los saberes de la educación. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta primeramente? Cuando nosotros hablamos de un pilar, tenemos que hacer énfasis en qué es esa estructura de carácter arquitectónica que da un soporte a algo de carácter mayor. Como nosotros podemos observar acá en esta imagen de carácter sencilla, nosotros podemos ver lo que son estos pilares, que es lo que estoy seleccionando aquí con el cursor, ¿sí? Que le estarían dando un soporte neto a lo que es la educación. Por eso nos enfocamos directamente en los pilares de la educación. Son aquellas estructuras que le dan un soporte a la educación, es sobre lo que nos basamos en ese contexto de carácter pedagógico y educativo. Hay que tener en cuenta, y como se mencionaba en sesiones de carácter anterior, que antes no existían este tipo de pilares porque la educación era totalmente diferente a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Fue a partir de los años 60 cuando nosotros ya empezamos a hablar referente a lo que es la planificación y en donde le empezamos a dar un vuelco total a lo que es la educación, en donde nace la necesidad de crear estos pilares, en donde vemos la necesidad totalmente diferente del ser humano. Recordar que con anterioridad la educación únicamente se enfocaba en transmitir el conocimiento de X o Y forma. Nosotros veíamos que se transmitía el conocimiento de una forma convencional en donde únicamente el docente lo que hacía era sentarse en su stand y transmitir lo que mencionaba un libro para que el estudiante lo único que tuviera que hacer era tomar esa información. Esto cambió, pues ustedes ya como lo han visto y lo hemos visto, referente también a las diferentes teorías de aprendizaje que hemos conocido y los modelos pedagógicos. Desde ahí se empezó a involucrar lo que eran los pilares de la educación, sobre qué nosotros nos vamos a soportar esa educación y en base en ello tuvimos lo que son o se conocen cuatro pilares de la educación, en donde tenemos lo que es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir o a vivir juntos y aprender a ser. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Por qué les voy a hablar de estos pilares de la educación? Porque ustedes en el momento van a tener que redactar una serie de objetivos, van a tener que hacer una serie de planificaciones enfocadas al contexto pedagógico y tienen que estar enfocadas a estos pilares. Tienen que basarse en estos pilares para hacer esos objetivos. Entonces les voy a hablar primeramente de lo que es el primer pilar que visualizamos, el cual es aprender a conocer. Cuando nosotros hablamos de este primer pilar, que es aprender a conocer, nosotros nos enfocamos netamente en cómo el individuo va a hacer la adquisición del conocimiento. Cómo nosotros, bueno, si nos ponemos en el rol del docente, vamos a transmitir ese conocimiento para que el individuo adquiera netamente el conocimiento y que él esté en la capacidad de clasificar y codificar el conocimiento que está adquiriendo. ¿Para qué? Para que tenga una mejor comprensión del mundo que lo rodea, que él esté en la capacidad, con ese conocimiento que está adquiriendo, de comprender netamente el mundo que lo rodea y con base en ello que va a tener en cuenta que va a desarrollar las capacidades o sus capacidades que tienen implícitas para desenvolverse directamente en el mundo que los rodea y asimismo poder desenvolverse con los individuos que hacen parte del mundo en este caso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de este aprender a conocer, nosotros nos enfatizamos netamente en que el individuo sienta un placer de, enfocado hacia esa comprensión. ¿Sí? Que él tenga placer o que le guste el hecho de descubrir, de conocer nuevos aspectos, que sienta curiosidad por todo lo que nos está rodeando en el momento. No es que lo he hecho únicamente de que listo, voy a transmitirle el conocimiento al estudiante de lo que es sumar. ¿M? No, 2 más 2 es 4. Para de contar, sin que él sienta un placer, sin que él sienta una curiosidad, sino yo cómo hago
o en la educación nos enfocamos en que él aprenda netamente a conocer, el hecho de sumar, ¿listo? ¿Cómo nos puede ayudar el hecho de sumar para que nosotros comprendamos la realidad en la que nosotros vivimos? ¿Listo? Entonces ahí tener en cuenta y que tenga un placer neto. El hecho de sumar, podríamos tenerlo en cuenta nada más cuando vamos a hacer la pérdida de peso o ganancia de masa muscular. Ahí nosotros ya podemos estarnos enfocándonos en ese aspecto. ¿Sí? Tener presente y tener en cuenta que cuando nosotros nos enfocamos en este primer pilar, nosotros hacemos énfasis en que nosotros por parte de los docentes tenemos que hacer que el individuo, el estudiante, el alumno en este caso, ejercite lo que es la atención, la memoria y el pensamiento. Ahí nos enfocamos ya específicamente, usted lo ha visualizado, en lo que es que el individuo cree ese pensamiento de carácter crítico, que no únicamente se enfoque con lo que se le transmite, sino listo, ya tengo un conocimiento, estoy aprendiendo a conocer, deseo conocer muchísimo más, estoy enfocándome en ejercitar la memoria, listo, mi conocimiento es bueno, en el ámbito deportivo, en este caso, sí, tengo lo que es la técnica de carrera circular, ¿ok? Pero para mí, aunque es una técnica efectiva, ya estoy poniéndome en el rol del estudiante, ¿sí? Aunque es una técnica efectiva, para mí puede que haya, o considero yo que puede haber una modificación en la técnica para que sea más efectiva. Ahí ya estoy teniendo un pensamiento de carácter crítico. Ya estoy conociendo, estoy teniendo un placer referente a lo que estoy conociendo, ¿sí? Y estoy haciendo un pensamiento crítico para de pronto en su momento llegar a hacer una modificación. Entonces eso tenemos como este primer pilar de la educación, el hecho de aprender a conocer. ¿Listo? Vamos con el segundo pilar, en donde nos enfocamos netamente en el aprender a hacer. Como su nombre lo está diciendo, bueno, primeramente hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de este aprender a hacer, está directamente entrelazado con lo que es el aprender a conocer. No podemos hacer una separación del aprender a conocer y el aprender a hacer. Que cuando nosotros hablamos del aprender a hacer es cuando nosotros ya netamente vamos a darle un qué hacer a ese conocimiento que hemos adquirido con anterioridad y vamos a poner en práctica ese conocimiento. ¿Mm? Para ello es necesario que el estudiante o el individuo tenga un dominio neto de ese conocimiento, y de toda la información que él ha adquirido con anterioridad. ¿Sí? Aquí se plantea una pregunta, ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos? Eso sería por parte del docente. Y al mismo tiempo, ¿cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo? Bueno, cuya evolución no es totalmente previsible. Si nosotros hablamos de ese aprender a hacer, como lo estábamos mencionando, es cuando nosotros le decimos al estudiante, listo, usted ya adquirió un conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ponerlo en práctica. Si les pongo una ejemplificación, ustedes como entrenadores ya adquieren un conocimiento, saben lo que es la técnica de carácter circular en el atletismo, en la carrera circular. ¿Listo? ¿Cómo la van a poner ustedes en práctica? ¿Cómo la van a ejercitar dentro de su diario vivir? ¿Sí? Listo. Ustedes ya en un futuro van a ser entrenadores. ¿Cómo voy a poner esa técnica de carácter circular en práctica? Entonces, tener en cuenta que esto estaría totalmente ligado al aprender a conocer, pero hay que hacer énfasis en un aspecto particular. Anteriormente se tenía este aprender a hacer, ¿sí? Que eso de pronto se veía muy enfocado en lo que era la época industrial o cuando se dio la revolución industrial, en donde únicamente se le enseñaba al individuo su especialidad, donde listo, ¿cuál va a ser su especialidad? Hacer tornillos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de pronto, bueno, vamos a hacer una correlación ahí? Hacer tornillos es su quehacer, ¿sí? Ese es el aprender a hacer. Pero con el tiempo se dio dando cuenta de que no era suficiente o que no daba la cabalidad total de que solo se le enseñara al individuo a hacer su especialidad, sino que tenía que empezar a entrelazarlo con otras actitudes de la vida y que eso diera un indicio a que pudiera hacer muchas más actividades, que es lo que nosotros podemos evidenciar en la actualidad. Si nosotros vemos en una carrera universitaria como la que ustedes están enfocándose en este momento, no únicamente se les está diciendo, listo, ustedes van a ser entrenadores,
Netamente se van a enfocar al mundo del entrenamiento deportivo. Lo que usted tiene que hacer es transmitir cómo realizar una técnica adecuada en determinado deporte. No, si ustedes ya ven, aquí nosotros abrimos la oportunidad y que se ve en todos los aspectos de que ese quehacer sea mucho mayor. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes van a ser entrenadores, también se van a enfocar al lado de la pedagogía. ¿Cómo pueden entrelazar ello para que con el lado de la pedagogía, con el contexto pedagógico y el entrenamiento, sus entrenamientos sean mucho mejores? ¿Sí? Voy a ir por el lado investigativo. Entonces, aquí, listo, usted ya conoce una técnica de carrera, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer una investigación neta para que esa técnica de carrera sea mucho mejor? Entonces, el objetivo ya no es como se veía anteriormente, que únicamente listo, usted va a ser el que haga los tornillos, en eso se va a enfocar. No, aquí ese aprender a hacer ya lo estamos relacionando con muchos más aspectos para que lo tengamos en cuenta en un diario vivir, ¿sí? No únicamente van a ser entrenadores. O pongo el ejemplo de pronto con un ingeniero de sistemas. ¿Listo? Usted no únicamente se va a enfocar en lo que es el computador, ya tiene que tener una correlación directa, ¿listo? No únicamente va a enfocarse en lo que maneja el computador, el sistema que maneja el computador, sino que ya vamos a enseñarle o que usted tiene que, por base de ese conocimiento que aprendió, aprender a hacer computadores, ¿sí? Poner ese que hacer, enfocarse en todo lo que le empieza a demandar la sociedad actual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahí tenemos ese segundo pilar. Tenemos este tercer pilar que es el aprender a convivir juntos. ¿Por qué se llegó a este tercer pilar? Porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha visto que la historia o la humanidad ha sido de carácter conflictiva. ¿Mm? Si nosotros vemos la historia de la humanidad, siempre ha estado entrelazado con lo que son diferentes guerras. Entonces, cuando nosotros hablamos de este aprender a convivir juntos, el objetivo es que el estudiante se le enseñe netamente a convivir en sociedad, ¿sí? La idea es que no se les enseñe o se les enseñe a que no haya violencia dentro de un contexto educativo y que ellos lo puedan transmitir a su diario vivir. Para ello es que se enfoca en este convivir juntos, en este saber a vivir juntos. Primeramente en lo que es el descubrimiento del otro. Mirar que hay personas, ¿m? O descubrir al otro del individuo, ¿sí? Y mirar cuáles son las características de ese individuo, mirar la diversidad de especie humana, ¿sí? Que nosotros podemos observar lo que son las semejanzas que se tienen con otro tipo de especie humana, ¿sí? Y las diferencias, pero que no en base en ello nosotros hagamos una clasificación, sino que veamos que hay una igualdad entre todos. ¿Sí? Para que lo tengamos presente y que lo tengamos ahí bien claro. Por ello, en este aprender a vivir juntos, nosotros tenemos que enfocarnos en objetivos de carácter común. Es totalmente diferente cuando yo le indico a un estudiante, listo, usted se va a juntar, Juan, va a hacer esta actividad con Pedro, ¿sí? Y ustedes van a trabajar por separado, pero al final ustedes me van a entregar un producto de carácter conjunto. A que yo les diga, listo, Juan y Pedro van a hacer esta actividad, tienen que mirar qué realizar de forma conjunta, ustedes mismos se van a enfocar, van a mirar cuáles son las fortalezas de cada uno, las debilidades de cada uno, listo, Juan es muy bueno leyendo, Pedro es muy bueno redactando, entonces ahí ustedes ya se empiezan a complementar, ya van a tener un objetivo de carácter común. Entonces, el aprender a convivir juntos se basa en ello, en que no hayan esas diferenciaciones. Algo importante que se mencionaba en alguna ocasión es que, bueno, que nosotros lo vemos, que no hayan esas diferenciaciones a nivel social, a nivel económico, ¿sí? Que no haya ese racismo que en la actualidad todavía existe, sino que veamos la igualdad entre todos, que descubramos netamente al otro individuo. Ese sería nuestro tercer pilar de la educación. Y por último pilar tenemos lo que es el aprender a hacer, ¿sí? Ahí en que nos enfocamos en el desarrollo integrado de cada una de las personas. Ya tenemos que el individuo conoce, sabe hacer, sabe vivir en comunidad y ahí ya es el desarrollo enfocado en cada una de las personas.
que el individuo sea inteligente, que tenga sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, ¿sí? Que tenga la capacidad de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico para que él pueda elaborar un juicio propio. Y asimismo, él esté en la capacidad por sí mismo de afrontar las circunstancias que le da la vida en determinado momento. Que él esté en la capacidad de valerse por sí mismo. Prácticamente aquí nosotros hablamos de el cuidado de sí mismo, ¿no? Que él tenga ya una identidad de carácter sólida, ¿sí? Que nos enfoquemos en el autoconocimiento del individuo, que él pueda estar en la capacidad de elegir lo que a él le desea, de crear una serie de convicciones, de crear su propio conocimiento, ¿sí? En todos esos aspectos, que es lo que nosotros podemos visualizar cuando nosotros, no sé, escogemos una religión. Ahí nosotros ya, dentro del contexto educativo, le hemos generado un pensamiento autónomo y crítico al individuo, en donde él ya dijo, listo, esta es la religión que deseo escoger, en esta me voy a basar y me voy a enfocar. Y el cuidado de sí mismo por tal del individuo, en donde él diga, listo, esto me conviene, esto no me conviene, ¿sí? Si yo deseo mantener una buena salud, lo más recomendable es que haga actividad física, entonces que ella esté en la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí nosotros ya vemos los cuatro pilares de la educación. ¿Por qué nos enfocamos en estos cuatro pilares de la educación? Porque allí se desgloban los que son los tres saberes, que básicamente están directamente relacionados con esos cuatro pilares. Nosotros hablamos de tres saberes. El primero es el saber, el segundo el saber hacer y el tercero es el saber ser. ¿Sí? ¿Qué sería lo que se mencionaba? ¿Y por qué estamos relacionando estos tres saberes? Porque allí es donde nosotros vamos a implementar esos objetivos. De allí es donde nosotros nos vamos a enfocar en el contexto educativo. ¿Sí? Tenemos los tres saberes. El saber que es netamente lo que es el conocimiento o la parte cognitiva que nosotros vamos a impartir, lo que nosotros queremos visualizar o alcanzar dentro de un contexto pedagógico. Podríamos hacer una correlación. Cuando hablamos del saber, entonces, listo. ¿Cuál es ese conocimiento? Lo que es el VO2 máximo, un ejemplo. ¿Sí? Tenemos el saber hacer, que como lo mencionábamos anteriormente, es poner en práctica ese conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí nosotros nos enfocamos netamente en lo que es hallar el VO2 máximo. Y tenemos ese saber ser que nos enfocamos netamente en el cuidado del individuo. Está directamente relacionado con todas las asignaturas que nosotros vemos y en especialmente en lo que es la educación física o en el ámbito deportivo, porque se entrelaza con los tres componentes que tiene la educación física. Ellos son el componente axiológico corporal, que estaría directamente relacionado con el saber ser, el componente motriz y el componente expresivo corporal. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y lo tengamos presente. Ahí tenemos lo que son los pilares de la educación y los saberes que son los que nosotros nos vamos a enfocar en todo ese contexto pedagógico y ejecutivo. Cuando nosotros hacemos una sesión de clase, cuando nosotros vamos a impartir una clase, un conocimiento, tenemos que tener en cuenta que no únicamente es la transmisión del conocimiento, sino como ya lo estamos visualizando acá, tenemos que tener presente estos aspectos que se estaban mencionando anteriormente. Por ello, ya relacionado con la actividad que ustedes tienen que hacer, ahí nosotros vamos a tenerlo presente para la reacción de aquellos objetivos. ¿Qué podemos entender nosotros como un objetivo o un acercamiento neto? Hablamos que los objetivos, bueno, tienen que representar lo que son las metas del aprendizaje, lo que nosotros queremos alcanzar en una formación de carácter, una acción de carácter formativa, ¿sí? Y bueno, ahí nosotros podemos medir lo que son los criterios de selección para los mismos contenidos que nosotros vamos a trabajar en su momento, la evaluación que vamos a hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento en el que nosotros vamos a redactar un objetivo? Nosotros hablamos que en el momento en el que nosotros vamos a redactar un objetivo, siempre tiene que estar inicialmente empezando por un verbo de carácter infinitivo, ¿sí? Y estos objetivos tienen que ser de carácter evaluables para que nosotros podamos comprender si alcanza el resultado esperado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la definición de los objetivos, primeramente tenemos que tener en cuenta que deben ser de forma clara.
que sea comprensible para todos, tanto para el docente como para el estudiante, para el padre de familia, no sé, el coordinador académico, el director, que sean medibles, ¿m? Que sean alcanzables. Cuando hablamos de que sean medibles, de que es algo que se pueda lograr y alcanzar como tal, ¿sí? No es que mi objetivo, en este caso, en la asignatura de educación física, es que el estudiante, eh, no sé, llegue a correr el Tour de Francia. No, en ese caso no podría ser medible o ya se llevaría mucho tiempo en eso. Así, listo, que sea real, que sea algo que nosotros podemos poner en práctica como tal, ¿sí? Un ejemplo sencillo, el desarrollo de lo que es la lateralidad en el individuo. ¿Cómo puedo medir ese objetivo? Primeramente, haciendo un test inicial, si tiene o no lateralidad, ¿sí? ¿Cuál es su lado hábil? ¿Cuál es su lado inhábil? Y posterior a ello, podría volver a hacer ese mismo test, mirando si ha cumplido con los requisitos, si desarrolló su lado inhábil, si logró comprender cuál era su lado hábil, inhábil y demás. ¿Y qué es real en este caso? ¿Listo? Aquí se les da una ejemplificación neta para la redacción de los objetivos, que es lo que se les plantea en la actividad. Si ustedes visualizan cada uno de los objetivos, está netamente relacionado con lo que hablábamos anteriormente. El saber hacer y el saber ser. Entonces, doy la ejemplificación. Tenemos en el saber, nombrar los elementos de un aparato sanitario. Ese sería el saber directamente, que está enfocado con la asignatura y con lo que nosotros como docentes vamos a intentar. Ya, si nosotros ponemos el objetivo en el saber hacer, ahí ya colocamos instalar un aparato sanitario. Ahí ya ese objetivo está enfocado no en el conocimiento, sino en el estudiante, lo que nosotros queremos que el estudiante alcance. Tenemos lo que es el saber ser, en donde mencionamos observar y atender a las normas de seguridad en la instalación, que ya es un complemento neto relacionado con lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces aquí les dejo esta ejemplificación para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta en el momento en el que ustedes redacten el ejercicio. Recordar, tenemos ese objetivo que ha enfocado hacia el conocimiento que se va a impartir, ese objetivo que estaría enfocado hacia lo que nosotros queremos que alcance el estudiante. Y ese último objetivo que iría enfocado en esa parte axiológica o en esa parte integral del ser humano. Estaríamos enfocándonos netamente a lo que es los valores y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.